el Dios que llamarás, pondrá negro alto de todo abandonar, por tu edificio santo, tu iglesia prevalecerá, si edificada está, pronto edifica en nuestro ser, Señor. Amén, Señor. Señor, te ponemos delante de ti nuestro ser. Señor, para tu casa, Señor, para tu morada, nuestro espíritu, Señor, te entregamos a ti. Sí, Jesús. Nuestra alma, aún nuestro cuerpo, Señor. Señor, que tú tomes posesión de nosotros, porque tú nos has comprado con la sangre de tu Hijo, Señor. Y te pertenecemos a ti, Señor. Te pedimos que esa sangre nos limpie. Confiamos en ella, en el poder de ella, que limpia todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones, toda nuestra maldad, Señor. Que tu espíritu pueda fluir, Señor, con todas tus riquezas a nuestros corazones, Señor. Edifícanos contigo mismo, Señor. Pon en nuestro corazón, Señor, este anhelo alto, Señor, de todo abandonar por tus beneficios santos. Oh, Señor, ayúdanos en esta noche a recibir más de tu palabra, a confirmar lo que tú ya nos estás mostrando, para que podamos tener la fuerza, la capacidad para seguirte a ti, Señor, donde quiera que tú nos lleves, donde quiera que tú vayas. Gracias, Padre, por tu presencia en nuestras vidas, porque tú tienes un propósito maravilloso, eterno y glorioso para nosotros. Gracias, Padre. Amén. Sí, gracias. Amén. Vamos a seguir con nuestro estudio. Ya creo que traemos en memoria el tema, ¿verdad?, que nos congrega todos los lunes. La edificación de la iglesia, que es el tabernáculo de Dios con los hombres, que será la nueva Jerusalén. Y Dios ha proyectado esto desde la eternidad pasada. Así que nada lo que el hombre haga o Satanás haga o nosotros hagamos, dejemos de hacer, pero va a poder lograr, vamos a decir, frustrar el plan de Dios. Porque si no es con nosotros, lo hará con otros, pero lo hará al final. Pero que el Señor realmente nos tenga a nosotros, ¿verdad?, para cooperar con Él. Y bueno, y vimos que Cristo el Hijo es el que llevó a cabo y está llevando a cabo esta edificación. Primero haciéndose hombre, muriendo en la cruz, sepultando al viejo hombre, resucitando en una nueva humanidad y glorificada, ascendiendo como hombre a la diestra del Padre y ubicándose como cabeza sobre todas las cosas. Y ahora, por medio de su Espíritu, en tres maneras principalmente, Él está transmitiéndose a sus redimidos, a los pecadores redimidos por Dios. ¿Para qué? Para transmitir todo lo que Él es, todo lo que Él logró, todo lo que Él obtuvo. Como cabeza lo transmite a su cuerpo. Primero, como el Espíritu de Jesucristo, que nos transmite, como dice la frase, a Jesucristo mismo. Y hace de nosotros una nueva humanidad que llegará a ser la imagen, se conformará a la imagen y a la semejanza de Cristo en cuanto a nuestro ser. Las características, las virtudes del todo se va a conformar,
se va a transmitir a nosotros y esto nos va a conformar. Esto es lo que la palabra de Dios le llama el fruto del Espíritu Santo. Pero también, a medida que nos va conformando a la imagen de Cristo, va llenándonos de su Espíritu para transmitirnos dones que nos van a acompañar a nosotros en este proceso hasta que Él venga. Cuando Él venga, las profecías, dice, cesarán, las lenguas cesarán, todos esos dones milagrosos cesarán porque ya no hará falta, porque ya estará todo lo perfecto, ¿verdad? La nueva humanidad perfecta. Pero mientras tanto necesitamos también el equipamiento de estos dones espirituales. Y en tercer lugar vimos que el Espíritu Santo también, Cristo a través del Espíritu, dio a la iglesia ciertos hombres capacitados específicamente ¿para qué? Para que estos hombres perfeccionen a todos los santos, para que todos los santos perfeccionados puedan edificar esta casa para Dios, el cuerpo de Cristo. Entonces, Cristo la cabeza y nosotros su cuerpo, llegamos a ser la morada eterna de Dios. Dios en la humanidad, experimentado por la nueva humanidad y expresado en un cielo nuevo y una tierra nueva por esta nueva humanidad que es Cristo y la iglesia, que es la nueva Jerusalén. Amén, hermano. Ese es el resumen de lo que estamos hablando. Y hoy va a ser la última parte, es como vamos a cerrar este tema acá en el sentido de los planos de Dios. Después vamos a tener que tratar de ver los planos y que el Señor nos ayude a edificar de forma práctica en la vida de la iglesia, experimentando a Cristo en estas tres maneras, para que realmente el Señor tenga edificación de su cuerpo en esta tierra. Entonces, la última vez que vimos estábamos hablando de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que Dios ha dado al cuerpo de Cristo para perfeccionarlo. Pero no es suficiente, ¿verdad? Porque también estamos nosotros. Finalmente, el último eslabón de la cadena de esta edificación somos todos los santos. Y si todos los santos no están perfeccionados o no ponen en función, entonces no puede edificarse tampoco la iglesia. Si nos quedamos con los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, es el fundamento de lo que se hace, pero no la sobreedificación. Entonces, dice acá el título: Cristo edifica su iglesia finalmente por medio de la obra de todos los santos, perfeccionado por los hombres dones. Entonces vemos que nosotros somos realmente imprescindibles para la edificación del cuerpo de Cristo. Y hoy vamos a leer Efesios 4, pero desde el comienzo del capítulo 4, para tener un contexto más claro de qué es esto que estamos hablando en cuanto a los hombres dones y a los santos perfeccionados. Entonces siempre hablamos de Efesios 4, 11 y 12, ¿verdad? Dios dio apóstoles, profetas, pero vamos a ver el contexto, porque el contexto es muy importante. Vamos a ir mirando juntos. Dice Pablo: yo pues, prisionero en el Señor. Ahí ya nos muestra el apóstol Pablo qué clase de vida tenemos que experimentar, vivir si queremos colaborar con el Señor. No es vivir nuestra propia vida, sino ser una persona cautivada, prisionera del Señor. Dice: yo pues, prisionero en el Señor. Él lo era de dos formas, físicamente, pero también en cuanto a su vivir. Les ruego que anden de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Entonces nosotros tenemos un llamamiento de parte de Dios. Ya sabemos, ya estuvimos hablando de cuál es nuestro llamado. Pero nuestra manera de vivir debe ser digna de esta vocación. O sea, debe ir a la par. No podemos vivir de una forma y nuestra vocación tiene que ver con otras cosas. No podemos tener nuestros planes y Dios tiene un llamado a su plan y a su manera de vivir. Entonces el apóstol Pablo nos ruega esto a los creyentes. Dice que lo hagamos con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad, soportándose unos a otros en amor,
vemos en el versículo 2 cómo necesitamos el Espíritu de Jesucristo, porque se acuerdan que el fruto del Espíritu no es un esfuerzo nuestro. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, humildad, mansedumbre, paciencia, longanimidad. Todas estas cosas es la experiencia del Espíritu de Jesucristo. Nosotros no vamos a poder vivir conforme a la vocación a la que hemos sido llamados si no experimentamos al Espíritu de Jesucristo. El 3 dice: diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Señor al darnos su vida, en esa vida está nuestra unidad. No es algo que nosotros tenemos que procurar. La unidad es un hecho en todo el cuerpo de Cristo. Nosotros en nuestro espíritu ya le tenemos a Cristo, le tenemos al Espíritu de Cristo, tenemos la vida del Señor y nosotros ya somos uno. Pero acá nos dice que nosotros tenemos que guardar, cuidar, proteger, guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, porque de lo contrario no puede haber ninguna edificación de la iglesia. Todo lo que nosotros hagamos, practiquemos, tiene que ser guardando la unidad que ya Dios nos dio, la unidad del Espíritu, en el vínculo, en el relacionamiento de una vida de paz. ¿Por qué dice Pablo? Dice, porque hay un solo cuerpo. No podemos decir que hay dos cuerpos, hay un solo cuerpo. Acá hay 7 cosas que son una, ¿verdad? Un solo cuerpo y un solo espíritu. Ahí vemos que somos uno, porque realmente, aunque dicen que hay muchas iglesias, pero no hay, ¿verdad? Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Entonces, cuando nosotros queremos dañar eso y queremos que haya mi iglesia y tu iglesia, y la iglesia de fulano y de mengano, o de esta o de aquella organización, no estamos guardando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces hay un solo cuerpo, se refiere a la iglesia, una sola iglesia, un solo cuerpo y un solo espíritu, ¿verdad? Así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. ¿Cuál es nuestra esperanza? Encontrarnos con el Señor, sea que estemos muertos o que hayamos muerto o que estemos vivos, juntamente nos encontraremos el Señor. Esa es nuestra bendita esperanza para estar con Él para siempre. Un solo Señor. No tenemos dos señores a quien seguir. Nadie tiene que enseñorearse de los creyentes. Hay un solo Señor, que es el Señor Jesucristo. Una sola fe. ¿Qué fe? No es la acción de creer. La fe es en lo que creemos. Una sola creencia, una sola fe. Porque todos los cristianos verdaderos tenemos una misma fe. Ahora, cuando empezamos a enfatizar diferentes doctrinas que no tienen que ver con la misma fe, con la única fe del creyente, de los creyentes, entonces empezamos otra vez a dañar esta unidad del Espíritu. O sea, ahí surgen muchas comuniones que se basan no en la misma fe, en la fe común de los creyentes, que simplemente podemos decir que Dios se hizo hombre en su Hijo Jesucristo, que murió para redimir a la humanidad con su sangre, que resucitó de los muertos para vencer la muerte y que ascendió a los cielos y que un día va a regresar a esta tierra a traer su reino. Esa es la fe común. Pero cuando nosotros empezamos a hacer énfasis en las doctrinas secundarias, terciarias y cuartas, no sé cómo, ¿verdad? Cuando nos vamos por las ramas y no tenemos comunión en Cristo, en la común fe, entonces nosotros empezamos otra vez a dañar la unidad del Espíritu. No es que no tengamos que enseñar otras cosas, por supuesto que sí, la Biblia está llena de enseñanzas, pero no tenemos que hacer tal énfasis en los dones espirituales que formamos nuestra iglesia de los pentecostales, o de los que ya no hay dones espirituales y formamos nuestra iglesia de los conservadores cesancistas, o miles de doctrinas, o de, bueno. Entonces, una sola fe y un solo bautismo. ¿A qué se refiere el solo bautismo? No a la forma de administrar el bautismo ceremonial,
que también se difiere en muchas formas, ¿verdad? Algunos bautizan por inmersión, otros por aspersión, otros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, otros en el nombre del Señor Jesucristo, otros bautizan 3 veces, otros. Hay muchas maneras que los cristianos administran el bautismo, pero no habla de eso Pablo. Habla de la realidad de nuestro bautismo. Que hemos muerto. ¿Con quién? Con Cristo. ¿Y con quién hemos sido sepultados? Con Cristo. ¿Y con quién hemos resucitado? Juntamente con Él. Ese es nuestro bautismo común de todos los creyentes. No la manera de administrar la ceremonia del bautismo, cosa que divide otra vez al cuerpo de Cristo. Y no puede haber una buena edificación. Después dice, un solo Dios y Padre de todos. No hay muchos padres. Todo el que recibe a Cristo es hecho hijo de Dios. Él está sobre todos, por todos y en todos. En todos los creyentes y en todas las iglesias locales del mundo entero y de toda la historia. Él es el único Padre, está por todos y está en todos. Aquí tenemos 7 cosas que nos ayudan a guardar la unidad del Espíritu. Y es lo que tenemos que enfatizar. Estas 7 cosas que son una. No tenemos que enfatizar las cosas que varían. Y mucho menos congregarnos por esto o por aquello, porque diezman acá, lo que no diezman allá. No, esas son cosas terriblemente artimañas de división. Bueno, por un lado tenemos entonces el apóstol Pablo nos da este contexto a lo que seguimos hablando. Dice, pero, dice el versículo 7, a partir del 4-7, dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El don de Cristo es la gracia que Él nos ha dado a todos, es la gracia común, son las riquezas de Cristo. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado una medida de esto. Pero siempre en el único cuerpo, en el único Señor, en la única esperanza, en el único Padre, ¿verdad? Siempre practicando y guardando esta unidad. Aunque diferimos en la medida del don de Cristo, de los dones que Dios dotó a su cuerpo, pero siempre tenemos que tener comunión en estas 7 cosas que son una. Por tanto dice en el Antiguo Testamento, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivos a los que estaban bajo cautiverio y dio dones a los hombres. Y esto que ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Acá el apóstol Pablo habla. ¿De dónde viene toda esa distribución del don de Cristo? ¿Cómo sucedió eso? Bueno, primero Cristo descendió a la tierra para redimirnos. Cuando fue sepultado descendió a las partes más bajas de la tierra y ahí llevó a los que estaban en cautiverio. Los santos del Antiguo Testamento los llevó a la presencia de Dios, de tal forma que ahora todos los que mueren en Cristo ya no van a las partes más profundas de la tierra, sino que van directamente a la presencia del Señor. Y desde allí, cuando Él llegó a lo alto, dio dones a la iglesia, a los hombres, a la iglesia, dio dones. ¿Y cuáles son estos dones? Dice el 11. Y Él mismo dio a algunos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros. Bueno, yo creo que suficientemente ya estuvimos hablando del versículo 11. Pero yo quiero otra vez repasar con ustedes un poquito de esto, porque hablamos, por ejemplo, de los apóstoles, profetas, pero hablamos que hay diferentes clases de apóstoles, de profetas. Vamos a hablar hoy solamente ya de los que quedan hoy. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los 12 apóstoles del Cordero y Pablo, que tenían un apostolado que hoy ya no está vigente entre los hombres, ¿verdad? Que no puede haber otro apóstol como ellos.
Entonces, ¿a qué apóstoles nos referimos? Quería nomás repasar con ustedes un poquito esto, porque a esto tenemos que abocarnos y a esto nosotros tenemos que ceñirnos. Entonces vamos a hablar solamente de aquellos hombres dones que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que hoy están para perfeccionar a los santos. Entonces, ¿quiénes son los apóstoles de hoy? Son los misioneros. Son enviados a la obra misionera por la iglesia local, donde fueron capacitados por el Espíritu Santo y fueron llamados por el Señor. No vamos a mirar esos versículos porque estaríamos repitiendo lo que ya vimos. ¿Qué hacen estos misioneros hoy en día? Llegan a una ciudad y lo primero que hacen es predican el evangelio a los incrédulos. Luego, los que se convierten de esto, dicen, hacen discípulos de ellos, discípulos de Cristo, no sus discípulos. No es que los congregan bajo su nombre. Bueno, Pablo llegó a esta ciudad y los congregó bajo el nombre de Pablo. Y después llega otro misionero, como es hoy en día, ¿verdad? Y predica el evangelio y congrega a esas personas bajo el nombre de Cefas. Y después llega Apolos y hace lo mismo, predica el evangelio y los discipula a él, a ese misionero. No. Eso es lo que causa división en el cuerpo de Cristo. ¿Entienden? O sea, cuando un misionero va a una ciudad, predica el evangelio, los discipula a Cristo, para que sigan a Cristo, y los congregan, como dice el Señor en Mateo 18, dice, donde están 2 o 3 reunidos o congregados en mi nombre, no en el nombre del misionero o de la doctrina del misionero. Esto es muy necesario que entendamos. No es como el supermercado Stock, que tiene acá su central, y cuando se vaya a una ciudad X, todo es stock, y después, no sé, el otro, Super 6, y se va también al interior. Bueno, se va y hace otra vez su supermercado. No es así, la iglesia no es así. Entonces, cuando un misionero va a una ciudad y predica el evangelio, si ya hay hermanos congregados, entonces los congrega con ellos en el nombre del Señor Jesús. No hay ningún rótulo, ninguna forma divisiva. O sea, eso hacían acá los hermanos en aquel tiempo. Entonces, hacen discípulos de Cristo y los congregan en el nombre del Señor. Luego, ¿qué hacen más? Designan ancianos de todos los creyentes. Designan en cada ciudad una pluralidad de ancianos. Nunca le pone a como se hace hoy, un pastor. No, eso no existe en el Nuevo Testamento. Designan una pluralidad de ancianos en cada ciudad y en cada iglesia. Una iglesia nomás existe en cada ciudad. Y debería existir solamente un grupo de ancianos. Entonces, esa es la manera bíblica de que obra el misionero que conoce, ¿verdad?, cómo es la enseñanza de los apóstoles. Por supuesto que hay miles de misioneros. Lastimosamente, no todos se ciñen al modelo que nos dejaron los apóstoles en cuanto a cómo se congregan los hermanos en una ciudad. Y luego van a otros lugares, hacen lo mismo y en el tiempo, dice, visitan las iglesias fundadas por ellos, confirmando a los ancianos obispos, o sea, teniendo comunión con ellos, les direcciona, y a los santos, a los creyentes. Como dice en Filipo capítulo 1, vamos a buscar Filipenses capítulo 1. Pablo y Timoteo eran estos apóstoles, o sea, misioneros, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, en una ciudad determinada, incluyendo a los obispos y diáconos. O sea que la iglesia que estaba en Filipo estaba compuesta de todos los santos, o sea, de todos los creyentes, incluyendo a quienes, a los obispos y diáconos. Solamente hay 2 cargos en la iglesia: obispos, que son ancianos, la misma cosa son las mismas personas con 2 títulos diferentes: obispos y diáconos. Entonces, eso no hay en la iglesia local. ¿Y dónde están los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? No, eso no se refiere a un cargo en la iglesia local. Eso se refiere a hombres capacitados para hacer ciertas cosas. Hombre don.
Claro, hombres dones, no es que son, acá tienen que estar los, porque hoy en día lastimosamente se enseña así, ¿verdad? Que en una iglesia local completa tienen que haber apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y que uno va de menor a mayor hasta ser el apóstol. Y todo lo otro no es bíblico. Porque los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros es para el cuerpo de Cristo, es para la iglesia universal, la iglesia completa. Pero para la iglesia local, los misioneros, los apóstoles misioneros, designan ancianos y diáconos. Y a cargo de ellos queda la vida de la iglesia local. ¿Qué es diácono? Diácono es la palabra que quiere decir servidor, los que sirven. Por ejemplo, en Hechos capítulo 6, cuando los apóstoles ya no tenían tiempo para distribuir la comida a los hermanos, ¿verdad? Entonces ellos designaron a los diáconos. Ellos se dedicaron a hacer la parte práctica de la iglesia, que tiene que ver con las necesidades materiales de una congregación local. Entonces ellos se dedicaban a la parte espiritual y los demás, los diáconos, a la parte material, pero tenían que estar llenos del Espíritu Santo. Como dice en Hechos capítulo 6, si quieren anotar pueden ver después en su casa. Entonces ese es el trabajo de los apóstoles misioneros. Y también, como vemos en Efesios 4:11, tienen que perfeccionar a los santos para que estos participen de la obra misionera también. Entonces, ¿cómo lo hacen? Yo realmente es difícil ver en la Biblia cómo lo hacen, porque me imagino, por lo que veo en la palabra del Señor, que era a modo de ejemplo, ¿verdad? Ellos vivían, hacían lo que tenían que hacer y los hermanos iban viendo, conociendo la vida de estos apóstoles misioneros y también recibían la carga por la obra del Señor. Pero también vemos que Pablo alquilaba lugares, tanto en Roma como en la escuela de Tirano, en Éfeso, y estaba ahí 2-3 años enseñándole a los hermanos la economía de Dios, el propósito de Dios. Entonces lo hacían a modo de ejemplo y también instruyéndole a los hermanos en lo que ellos estaban capacitados, en este caso de ser misioneros, porque no era suficiente, con el tiempo tenían que haber muchos misioneros y vamos a darnos cuenta que al final todos vamos a ser en un sentido misioneros. Quizá no nos vamos a ir a otra ciudad, quizá nunca vamos a salir de los límites de nuestra ciudad, pero dentro de los límites de nuestra ciudad vamos a predicar el Evangelio. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a discipular a Cristo, a las personas. Vamos a pastorearlas y vamos a enseñarlas. No de una manera como lo haría un pastor, un maestro, un evangelista, pero sí en nuestras capacidades, según la medida del don de Cristo. ¿Me explico? Al final todos vamos a llegar a ser misioneros en tu barrio, en tu trabajo, entre tus familiares. Todos somos misioneros del Señor. Pero para eso tenemos que ser perfeccionados en todas estas áreas. No podemos ser evangelizarnos ahí. Nació nuestro hijo espiritual y le dejamos ahí que se muera de hambre, que se descarríe por la vida. Eso es lastimoso. Entonces vamos a mirar. Bueno, estos son los apóstoles. No los 12 ni Pablo, sino los que quedaron después de ellos. Después estaban los profetas del Nuevo Testamento, no los profetas al estilo del Antiguo Testamento. ¿Qué hacen ellos? Hablan mensajes, rema quiere decir actuales de Dios, para el momento, para la situación, en sus propias palabras, que deben ser juzgadas, analizadas, discernidas por la iglesia que los escucha. Bueno, entonces dice acá, hablan a la iglesia mensajes recibidos por revelación del Señor, por medio del Espíritu y la palabra. O sea, no es que está enseñando algo que ya sabe de la Biblia, sino que es un mensaje que recibe del Señor, algo fresco, algo que puede transmitir a los hermanos, a la iglesia, una palabra, como vamos a ver más acá, pero tiene que ser una palabra revelada por el Señor en su momento de oración, en su momento de búsqueda del Señor diariamente, en su palabra, en la oración. El Señor le da una palabra rema, una palabra
que no es algo que él sabía como una instrucción recibida, sino que es una palabra, un mensaje para la condición en que está la iglesia. Eso lo dice Pablo, que tenemos que buscar más que cualquier otro don. Dice acá, también los profetas predicen acontecimientos futuros para preparar a la iglesia para ciertas circunstancias, como vimos en Ágabo. El Señor le dio por el Espíritu el saber que iba a haber un hambre, entonces la iglesia juntó todas las iglesias de todas las ciudades alrededor, juntaron una colecta y ayudaron a los santos pobres de Jerusalén. O cuando Pablo iba a ir a Jerusalén, y ahí también el profeta le anunció que iba a ser arrestado y que iba a tener que sufrir por causa del Señor. Pero mucho más vemos en el Nuevo Testamento que los profetas están para hablar palabras a la iglesia. También dice, transmiten a la iglesia o a sus miembros mensajes de... ¿Qué tipo de mensajes son? Porque hablamos ya que tienen que ser un mensaje. Tienen que ser de edificación, exhortación y consolación para las circunstancias del momento que está pasando la iglesia o algún miembro del cuerpo de Cristo. Entonces en nuestra oración tenemos que pedirle, Señor, muéstrame si me quiere usar a mí para llevar un mensaje a la iglesia, o algún hermano que está pasando un momento X, ¿verdad? Que sea para su edificación, que sea para su exhortación, consolación. Esa es la profecía. No es una enseñanza del conocimiento bíblico, sino que es un mensaje para el momento, para la situación. O sea, el profeta nos perfecciona a eso. O sea, eso hace el profeta y a eso nos perfecciona. Siempre yo comparo esto del profeta con lo que hace normalmente lo que el cristianismo le llama un pastor. ¿Qué hace un pastor? Toda la semana está orando, buscando la dirección del Señor. ¿Qué mensaje necesitan recibir los hermanos? ¿Verdad? Y busca y ayuna y ora. Bueno, así es un buen pastor. Pastor yo le llamo a esto un profeta. Busca una palabra para los hermanos. Si los hermanos están en una condición de mundanalidad, entonces el Señor seguramente le da un mensaje de santificación, ¿verdad? O si los hermanos están en un momento de miedo, le da un mensaje de valor, de denuedo. Entonces busca que el Señor le transmita a él para con la iglesia un mensaje de exhortación, de aliento, de consolación, si estamos en sufrimiento. Entonces cuando se presenta con la iglesia, entonces él da un mensaje. Por ejemplo, ahora yo no estoy profetizando, solamente estoy instruyendo lo que dice la palabra del Señor, pero esto no es profetizar. Profetizar no es enseñar doctrina, o no quiere decir que lo otro está mal, estamos hablando nomás de esto específicamente. Y a esto los profetas no tienen que perfeccionar. Aliento, pero también es de amonestación. ¿Sí? Puede ser también una palabra de amonestación, pero siempre en amor, como dice en Efesios. Entonces, estos perfeccionan a los santos por medio del ejemplo. Normalmente cuando uno ve a los hermanos que son profetas y dan estos mensajes, también nosotros le buscamos al Señor para que podamos recibir también esa clase de capacidad por medio del ejemplo o un entrenamiento práctico. Hermano, puede haber un profeta entre nosotros que nos dé clase de profecía, de cómo buscar al Señor, de cómo dejar de lado esto o aquello, qué tenemos que dejar de lado para dar un tiempo para el Señor diariamente y ser lleno de su palabra, y cómo encarar una situación, cómo hablar a las personas, a la iglesia, como profeta. A veces decimos somos profetas y empezamos a enseñar a la iglesia, y eso no es profecía, eso es enseñanza. Es una palabra para el momento, para la circunstancia, una palabra circunstancial. No es una doctrina que Dios se hizo hombre, yo te explico cómo Dios se hizo hombre. Eso ya es algo que ya está ahí, ya es una palabra logo, es algo constante, no cambia. Pero la palabra del profeta cambia de acuerdo a la situación que Dios le muestra. Y es una revelación, como habrán leído ya ahí en 1 Corintios. Si a alguno se le revela algo, dice, entonces hable, ¿verdad? Pero tiene que ser una revelación del Señor, de una circunstancia dada.
Por supuesto que todo lo que haga el profeta también tiene que estar, o decir el profeta, tiene que estar, por supuesto, sujeto a la enseñanza de los apóstoles. Eso no cambia ninguna de estas capacidades. El evangelista, el que anuncia el evangelio de Jesucristo a los incrédulos y perfecciona a los santos por medio de ejemplo, un entrenamiento práctico para que estos prediquen el evangelio a las personas con quienes contactan, transmitiéndoles también la carga y enseñándoles el contenido del evangelio. Porque algunos dicen que conocen el evangelio, pero no conocen realmente el evangelio. Entonces los evangelistas, por un lado, están capacitados para transmitirnos qué es el evangelio y cómo predicar, cómo transmitir y en qué circunstancias hacerlo. Por eso necesitamos, yo lo que les puedo decir a ustedes, estas cosas nomás, no estoy tan capacitado para transmitirles mucho de esto. Ojalá que el Señor, de hecho que tiene el Señor evangelista, tanto en el exterior como quizás acá en Paraguay tiene, por supuesto, pero que nos ayuden, realmente primero nos transmitan la carga por las almas perdidas, como se dice. Segundo, que nos capaciten de cómo hacerlo, de qué manera podemos llegar a esas personas. Los evangelistas. Y después están los pastores en las iglesias locales. Bueno, acá los pastores, como les dije, no precisamente un anciano es un pastor. Un anciano puede tener el don de ser pastor, o puede tener el don de ser un maestro, o hasta puede ser un evangelista, porque el misionero vino y le designó como anciano a un hermano que realmente está más con la carga de ser evangelista. No porque le designa como anciano ya tiene la capacidad de pastor o de maestro, no. Pero debería el misionero tener más cuidado, ¿verdad?, para nombrar ancianos que tengan el don de pastor o de maestro, o de pastor y maestro. Por eso acá cuando Pablo habla de pastores y maestros, es como que lo pone en un grupo, pastores y maestros, como que es algo que se complementa el uno con el otro. Entonces, ¿qué hacen ellos? Cuidan de los miembros de la iglesia de manera práctica. No están en las doctrinas. Quizás no son tan claros en las doctrinas de la Biblia. O no tienen una palabra profética para la iglesia. Pero sí se preocupan en forma práctica por la condición de las ovejas del Señor. Tanto espiritualmente, si les falta esa condición espiritual, entonces ora con ellos, les lleva a orar juntos, les lleva a llevar una vida de oración en su alma, si su mentalidad es diferente a la de Dios, si tiene deseos raros, una persona mundana, entonces le ubica, no, pero hermano, se preocupa por la condición de su alma, si tiene alguna herida, alguna cosa que consolar, le ayuda a salir de esa condición, ¿verdad? O físicamente de repente no tiene trabajo, entonces busca a los hermanos para que le ayuden de alguna forma para conseguir el trabajo, las necesidades materiales. O si no está trabajando y es un desordenado, le ayuda a esa persona a darse cuenta que el que no trabaja tampoco coma. O sea, está preocupado por la condición de las personas, no por lo que saben doctrinalmente o la capacidad espiritual de transmitir un mensaje o de evangelizar, no. El pastor tanto no se preocupa por evangelizar, sino de cuidar de los ya creyentes. Muchas veces uno oye, no puede ser todo el día que evangelizar, dice lo que tiene el don de pastor. Y el que tiene el don de evangelizar dice, puede ser todo el día ahí con la iglesia encerrado en 4 paredes, no sale a evangelizar. Pero es porque se tienen que complementar, ¿no? Tienen que entender que cada uno tiene una medida del don de Cristo. Y que esto nos tiene que perfeccionar en todas estas áreas para que todos estemos trabajando en estas áreas, ¿verdad? Entonces, y los maestros enseñan a los miembros de la iglesia las doctrinas de la fe cristiana, pues así para que entendamos, las doctrinas de la fe cristiana. Puede ser de una manera más sistemática, ¿verdad?, acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca del Espíritu Santo, de la iglesia, de las últimas cosas. Finalmente ya se ha sistematizado, que se llama teología sistemática, se llama ese tipo de libros que normalmente escriben maestros de la Biblia, ¿verdad? Pero no es que eso está en la Biblia como teología sistemática, pero de hecho que están todas esas verdades en la Biblia. Entonces son hermanos que se dedican más a la instrucción
de las verdades divinas. Entonces, siempre restringiéndose, como dice acá, a la enseñanza de los apóstoles. Y perfeccionan a los santos para que estos enseñen a los demás creyentes, como una cadena de eslabones, que enseñen a los demás creyentes, especialmente a los que creyeron en el Señor por medio de ellos. O sea que nosotros, los que somos perfeccionados, recibimos las verdades para que nosotros también enseñemos a otros. No es que le vamos a llevar nomás que escuche lo que dice un maestro de la Biblia o que lea el libro de fulano. No, nosotros mismos tenemos que recibir eso y nosotros transmitir. Por supuesto que todo lo que transmitamos va a ser en la medida del don de Cristo, en la medida que hemos recibido del Señor. Bueno, entonces creo que ya entendemos estos hombres dones. Y dice, vamos a seguir leyendo Efesios 4, ahora en el 12. 4:11 mencionaba a los hombres dones. Y acá la finalidad dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos hombres dones están para perfeccionar a los santos. ¿Para qué dicen? Para la obra del ministerio. ¿Cuántos ministerios hay? Uno. La obra del ministerio. No se refiere al ministerio de un hermano en particular. Se refiere al ministerio, quiere decir a la obra del ministerio que tiene que ver, solamente tiene que ver con la edificación del cuerpo de Cristo. No tiene que, este ministerio que viene de Cristo, los hombres dones, perfeccionando a los santos, todo esto es para la edificación del cuerpo de Cristo. No es para implementar una política cristiana en el Parlamento paraguayo. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con obras sociales meramente por ayudar a la gente. No tiene que ver con eso. Todo este ministerio está totalmente enfocado a la edificación del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo pues va a llegar a ser la morada de Dios, la casa de Dios, el santuario de Dios. Así como Mauricio tiene un cuerpo y vive dentro de ese cuerpo, entonces ahí adentro está viviendo Mauricio. Qué maravilloso. Pero tiene un cuerpo. Un día este cuerpo ya no le va a servir, pero el Señor le va a dar otro. ¿Pero para qué el cuerpo? Para que Mauricio se exprese, se manifieste, se transmita, haga algo acá entre los hombres. Bueno, Cristo tiene un cuerpo, pero Cristo es la cabeza y la iglesia son sus miembros. Pero eso es para que Dios entre, more, se transmita y se exprese y haga en este cielo material, en este universo material, lo que Él quiere hacer. Entonces, hay una sola obra del ministerio. ¿Y de dónde Pablo saca esta realidad? Que hay una obra del ministerio para el cuerpo de Cristo, o sea, para la casa de Dios. Entonces, vamos a leer Primera de Crónicas 28, 11 al 13. Ya leímos de paso una vez esto, pero yo lo que quiero enfatizar es cómo Pablo sabía que hay una obra del ministerio. ¿Quién enseñó a Pablo que hay una obra del ministerio? Y esa obra produce la habitación de Dios. Entonces el cristianismo hoy está en muchos proyectos de música, de teatro, de obras sociales, de influenciar en los parlamentos del mundo. Comedores. Está bien. Orfanatos. Claro, si eso se hace en el ámbito de la iglesia, ¿verdad? Eso es correcto. Hay hermanos que pueden tener orfanatos, todo. Pero todo tiene que ser para que los miembros de Cristo, o sea, para que las personas lleguen a ser miembros de Cristo, perfeccionados para la casa de Dios. Pero no tratar de mejorar un país, por ejemplo. Paraguay para Cristo. Dios no quiere Paraguay para Cristo. Dios quiere los corazones de los hombres para Cristo. No quiere una nación, Argentina para Cristo. No, para Dios no hay países. ¿Entiendes? Para Dios hay la iglesia. O la iglesia o no la iglesia. No hay otra cosa. Para Dios es o sos incrédulo o sos creyente. O sos parte de la Babilonia, que es el conjunto de todos los países del mundo.
con toda su cultura, religiones, filosofía, Civilización. civilización. Y después está, aparte de Babilonia, no hay una media Babilonia. No, está el pueblo de Cristo. O Jerusalén o Babilonia. Claro, la Nueva Jerusalén o la Babilonia material y religiosa. Eso que vos nombraste son todas distracciones. Distracciones totalmente. Así andaba. Entonces vamos a ver aquí, un poco larguito, pero por favor lean ahí, me siguen en su lectura. Bueno, tienen que mentalizarse que acá está hablando de David, el rey de Israel, que Israel es el pueblo del Señor, que representa al Señor y a su iglesia. Entonces, David reunió en Jerusalén a todos los oficiales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares, los jefes de centenas y los administradores de toda la hacienda y del ganado del rey y de sus hijos, con los oficiales y los poderosos, es decir, a todos los hombres valientes, pero no de las naciones, sino de Israel. Entonces el rey David se puso en pie y dijo: escuchadme, hermanos míos y pueblo mío. Tenía en mi corazón, dice el original, edificar una casa de reposo para el arca del pacto del Señor, o sea, donde estaba la presencia del Señor, y para estrado de nuestro Dios, donde Él reina. Así había hecho arreglo para edificarla, pero Dios me dijo: no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Sin embargo, el Señor Dios de Israel me escogió de toda la casa de mi padre para ser rey de Israel para siempre, porque Él escogió a Judá para ser jefe, y a la casa de Judá, la casa de mi padre, y entre los hijos de mi padre. Y Él se agradó de mí para hacerme rey sobre todo Israel, y de todos mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos hijos, dice David. Él ha escogido a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino del Señor sobre Israel. Y Él me dijo: tu hijo Salomón es quien edificará mi casa y mis atos, porque lo he escogido por hijo mío, y yo le seré por padre. Ya hablamos de esto, ¿verdad? Que Cristo está representado aquí como Salomón, como el hijo de David, quien proyectó todo y le entregó todos los planos a su hijo para que él le edifique casa a su padre, al Padre Dios. Estableceré su reino para siempre si se mantiene firme en cumplir mis mandamientos y mis ordenanzas, como en este día. Salomón no lo hizo, pero en la realidad Salomón lo hizo. De manera que ahora, en presencia de todo Israel, asamblea del Señor, asamblea que quiere decir iglesia, asamblea del Señor y a oídos de nuestro Dios, guardad y buscad todos los mandamientos del Señor vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis como heredad a vuestros hijos después de vosotros para siempre. En cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscas, Él te dejará encontrarle, pero si le abandonas, Él te rechazará para siempre. Siempre la tipología falló, pero la realidad no falló. Ahora pues, considera que el Señor te ha escogido ¿para qué? Para edificar una casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Entonces David dio a su hijo Salomón el plano del pórtico del templo, de sus edificios, sus almacenes, aposentos altos, cámaras interiores y del lugar del propiciatorio, y el plano de todo lo que tenía en mente para los atrios de la casa del Señor y para todas las cámaras alrededor, para los almacenes de la casa de Dios y para los almacenes de las cosas consagradas, también para las clases de sacerdotes y levitas. Acá ya empezamos a ver cómo Pablo habrá leído esto y empezó a ver que el propósito de Dios es edificar la casa de Dios, la morada de Dios. Pero en esta casa dice que tenían que tener aposentos amplios, almacenes, porque
esta casa es Cristo, ¿verdad? Y en él están las inescrutables riquezas. Él tenía que contener toda la riqueza de la buena tierra, como dice ahí. Todo traían ahí como las riquezas para Dios, ¿verdad? Está en Cristo. Cristo es la casa de Dios, la abundante casa de Dios. Pero tenía que tener clases de sacerdotes y de levitas, dice. Tenía que haber un grupo de personas que trabajen de manera especial. Entonces Pablo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y después dice así, y para toda la obra del ministerio de la casa del Señor. Esa es la frase que usó Pablo. La obra del ministerio o servicio, dice algunas versiones, porque servicio y ministerio son sinónimos. Entonces, ¿para qué era todo esto preparativo? Es para la obra del ministerio de la casa del Señor y para todos los utensilios del servicio de la casa del Señor. Tenemos que ver que cuando Pablo nos habla en Efesios 4:11, el apóstol, el profeta, evangelista, pastor y maestro, es lo que él comparó con lo que estaba bien, lo que estaba hablando acá David a su hijo Salomón. En la casa de Dios tienen que haber personas que estén ministrando este ministerio para la edificación del santuario de Dios. Es el servicio o el ministerio de la casa del Señor. Y ahí había muchos utensilios que del 14 al 18 habla. Me acordé nomás de ese pasaje. Vamos a leer sin perder este, 2 de Timoteo 2:20. Ahora bien, dice Pablo, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Y le dice a los jóvenes, acá hay uno, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. ¿Amén? Pero acá dice que en la casa hay diferentes clases de utensilios, así como había en la casa de Dios. Pero para estar en la casa de Dios y ser útil no tiene que ser de madera y de barro. Tiene que ser como dice ahí, de oro y de plata. Para uso de honra. Entonces Pablo está comparando a los creyentes como utensilio en la casa de Dios. Pero que debemos ser utensilios para la honra del Señor. Tenemos que limpiarnos de estas cosas, de toda madera, de todo barro, de toda contaminación. Primera de Timoteo 3. Primera de Timoteo capítulo 3. Desde el verso 14, Pablo le habla a Timoteo, que era muy joven, y dice: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Los utensilios que somos nosotros, ¿dónde están? En la casa de Dios, que es la iglesia. La casa de Dios es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén o fundamento de la verdad. Entonces cuando Pablo lee Primera de Crónicas, él compara, ¿verdad? Así como David quería construir, su hijo lo hizo, que construyó un templo lleno de almacenamiento de toda la riqueza de la buena tierra. Y a eso le llamó el ministerio de la casa del Señor. Y ahí hay muchos utensilios. Y nosotros tenemos que ser estos utensilios, como dice el 14, para los utensilios de oro. El peso del oro para todos los utensilios, para la clase de servicio. Y así enumera todas estas cosas que eran tipo de lo que hoy somos nosotros. El 19 dice, Primera de Crónicas 28, leí yo el 14 recién. 19. Todo esto dijo David, me fue trazado por mano del Señor, haciéndome entender todos los detalles del diseño. Entonces David dijo a su hijo Salomón: esfuérzate. Cristo también tuvo que esforzarse. Esfuérzate, sé valiente y haz la obra.
no temas ni te acobardes, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Yo me imagino que el Señor también, como el verdadero Salomón en su vida humana, no le ha sido tan fácil, ¿verdad? Él tenía que edificarle una casa para su padre. Y le dice esta cosa: que su Dios no te fallará ni te abandonará hasta que toda la obra del ministerio de la casa del Señor sea acabada. Este Salomón que es Cristo todavía no acabó. Él dijo: yo edificaré mi iglesia, pero su padre está con él. Todo lo que oigo a mi padre, todo lo que veo que mi padre hace, eso aplica los planos, los diseños de su padre, y usa a nosotros como los materiales para dicha edificación. Dice el 21: y he aquí, tienes las clases de los sacerdotes y los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios. Hoy en día Dios tiene, Jesús tiene. El Padre dice: yo te he dado, tú tienes apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a todo el pueblo, para que me hagan una casa para mí. Entonces dice: y todo voluntario, acá estamos todos ya nosotros, y todo voluntario con alguna habilidad estará contigo en toda la obra para la clase del servicio. También los oficiales y todo el pueblo, todos los santos, todo el pueblo ¿están o no? Completamente a tus órdenes. Estamos nosotros completamente a las órdenes del verdadero Salomón, para que él pueda edificar la casa para su padre. Esto es algo maravilloso, hermano. Es la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y dónde edificó? Vamos a leer un poco Segunda de Crónicas 3:1. El siguiente libro. Entonces Salomón comenzó a edificar la casa del Señor, y no podía hacer en otro lugar, en Jerusalén. Pero nosotros estamos edificando en la nueva Jerusalén. No la antigua, no el tipo, sino la realidad. Él empezó a edificar esta casa en Jerusalén, que es tipo de la iglesia. Dios no edifica nada fuera de la iglesia, en ningún país, como dijimos, en ninguna religión. En Babilonia Dios no está edificando absolutamente nada. Y si nosotros estamos ahí, el Señor dice: salid de ella, pueblo mío. Entonces dice: en Jerusalén, ¿dónde? En el monte Moriah, donde el Señor se había aparecido a su padre David, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. El mismo lugar, el monte Moriah, donde Dios le mandó a Abraham a sacrificar a su único hijo, en el mismo monte. Pero el monte de Moriah es donde siempre estuvo edificada Jerusalén, ahí en el Calvario, ahí donde murió Cristo, la realidad del hijo de Abraham, el cordero que estaba en el matorral. O sea, ahí Dios quería que se le edifique una casa, o sea, en el fundamento de la obra de Cristo. Todo lo que hizo Cristo y todo lo que es Cristo es para la edificación del templo de Dios, de la casa de Dios en Jerusalén. Hermano, si la Biblia no es inspirada por Dios, no sé de dónde, ¿verdad? Bueno, pero vamos a seguir. Entonces estamos viendo esta frase: para la obra del ministerio, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora vamos a seguir. Los santos perfeccionados que funcionan por la actividad de cada uno para el crecimiento del cuerpo de Cristo hasta su madurez. Entonces ya hablamos de los hombres dones, ahora vamos a hablar de los santos perfeccionados. Pero esto lo vamos a introducir nomás hoy, porque a partir de la próxima ya vamos a entrar en los santos que deben ser perfeccionados. Porque si no, no se produce, ¿verdad? Al final. Pero vamos a seguir leyendo Efesios 4, ahora desde el 13. ¿Hasta cuándo tiene que existir la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos. Todos incluye a todo creyente. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ya no estemos por las ramas.
Seamos uno en la fe común del Hijo de Dios. Abandonemos las divisiones que nos distraen de la edificación, que frustran la edificación del cuerpo de Cristo. 2000 años ya pasaron, por lo visto no llegamos todavía a la unidad de la fe. Por eso todavía el cuerpo no se ha consumado. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Ahora, cuando habla del conocimiento pleno, no está hablando de un conocimiento teórico, sino una experiencia completa. El cuerpo de Cristo tiene que experimentarle a full, como digo, completamente al Hijo de Dios. Ahí entonces, con nuestra experiencia de Cristo en la unidad de la fe, porque la fe, la unidad de la fe nos lleva a Cristo, no nos lleva a doctrina, nos lleva a la persona de Cristo, nos lleva al conocimiento, a la experiencia plena del Hijo de Dios. Y eso es lo que hace que nosotros lleguemos a la condición del hombre maduro. ¿Qué hombre maduro? ¿Qué es lo que decía Pablo? Está hablando de la nueva humanidad. Esa nueva humanidad que nació el día de resurrección, Cristo el primogénito y nosotros los muchos hijos, está en un proceso de conocer, de experimentar todo lo que Cristo es por su Espíritu en todos los miembros del cuerpo de Cristo, para que Eva, ¿verdad?, llegue a la altura del varón perfecto. Tiene que equipararse a Cristo. Imagínense, tenemos que equiparar la iglesia con Cristo a la medida de la estatura. ¿A qué medida tenemos que llegar? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que la iglesia no llegue a tener la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, vamos a seguir en este perfeccionamiento, en este ministerio de la casa de Dios. Recién cuando se acabe la casa de Dios va a terminar este proceso, ¿verdad? Por eso en Efesios 1, vamos a ver Efesios 1:22, y sometió Dios todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ya está la cabeza, la cual es su cuerpo, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué es la iglesia? ¿O qué debe llegar a ser la iglesia? La plenitud de Cristo. Entonces, hermanos, estamos en esa tarea, en ese ministerio, en ese servicio que tiene que ver con la casa de Dios, el acabado, la edificación, el acabado de la casa de Dios. ¿Para qué tenemos que estar en esto? Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza, porque hay mucha enseñanza, pero nos distraen de la enseñanza de los apóstoles. ¿Cómo hacen estos hombres? Dice, por las artimañas de los hombres en astucia, con miras a un sistema de error. Un sistema, lastimosamente, por un lado podemos decir que son las falsas doctrinas, las herejías que surgieron a través de la historia de la iglesia para distraernos de Cristo y de su iglesia, ¿verdad? Pero también hay sistemas que nos llevan y nos apartan del proyecto de Dios, por más que están en la Biblia, pero se enfatizan tanto que dejan de lado a Cristo y a la iglesia, la edificación de la iglesia, como ya estamos hablando muchas veces. Son sistemas, se sistematizan en organizaciones que le llaman iglesia, y no son otra cosa que distracciones del propósito eterno de Dios. Por eso pasaron 2000 años, hermano. Pablo, si leemos las cartas de ellos creían que de aquí a una semana, a la vuelta de la esquina estaba Cristo. Ahí a la vuelta de la esquina ya estaba Cristo. Ellos estaban convencidos de que Cristo venía dentro de 5 horas. No sabían ellos que iban a haber todas estas distracciones. Bueno, empezaron ya a surgir. Por años y años la Biblia oculta, desterrada. Pero el Señor está
moviéndose por su espíritu para que lleguemos a conocer primero la enseñanza de los apóstoles. Para que basado en la enseñanza de los apóstoles y no en vientos de enseñanza y en artimaña de los hombres en su astucia, en un sistema de error, no podamos edificar en la casa de Dios. Una lucha. ¿Se acuerdan de Nehemías cómo ellos edificaban el templo y la ciudad? Una mano tenían la herramienta de edificación, el otro el arma. Y ahí le atacaban todo para que ellos no puedan edificar la casa de Dios. Todo eso es figura de lo que acontece hoy en la historia de la iglesia. Entonces, hermanos, vamos a ir terminando esto. Dice, sino que hablando, no como niños perdidos en pleito de doctrina, ¿verdad? Sino que hablando la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Es Cristo. Cristo es la verdad, centrémonos en Él. Hablando la verdad en amor. En amor, que es el fruto del Espíritu. O sea que si no experimentamos el Espíritu, no tenemos ese amor. No podemos hablar la verdad del Señor en amor. O sea, hablando la verdad en amor. Crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza. ¿Hacia dónde tenemos que crecer? Hacia nuestra cabeza, no hacia acá, hacia allá, hacia fulano, mengano. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿De quién? Y aquí entra nuestra participación. De quien todo el cuerpo, estando bien unido y entrelazado por todas las coyunturas. Mi hijo hoy, la semana pasada, se rompió los ligamentos que mantienen unido la rodilla en este caso. Bueno, el Señor en su cuerpo tiene ligamentos que nos unen y nos entrelazan, ¿verdad? Esos son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿verdad? Entrelazados por todas las coyunturas del rico suministro. Dice en el original, habla de un suministro. Porque estos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros nos suministran a Cristo. Nos equipan con las características y las capacidades de Cristo, ¿verdad? Ellos nos suministran esto, pero no, esa es la mitad. La otra mitad dice, y por la función de cada miembro en su medida. O sea, si hay suministro de las coyunturas, vamos a decir, como dice ahí, de las coyunturas, sí, pero no hay la función de cada miembro en su medida, entonces no se va a producir el crecimiento del cuerpo. ¿Entienden? Ahí está Satanás, desde el primer siglo. Yo aborrezco a los nicolaitas, dice Jesús. Porque los nicolaitas son los que quieren ser los que dirigen, pero no le dan oportunidad al pueblo a experimentar a Cristo y a expresar a Cristo, a manifestar a Cristo, a funcionar como miembros del cuerpo de Cristo. Y esa es la jerarquía eclesiástica que está hoy en todas las religiones, que nosotros debemos aborrecer esas cosas, desechar esas cosas. Me acuerdo de un hermano que se reunía entre nosotros, nos reunió y nos dijo, hermano, yo me voy a ir no quiero decirlo, a tal lugar porque yo no estoy de acuerdo que se le dé el micrófono a cualquiera que habla, dice de repente cosas que no son tan profundas, muy superficiales. Se quería ir donde una jerarquía, ¿verdad? Donde todo es más lindo, la música. Acá cantan solamente, acá cantan lo que saben cantar. Se hace una prueba, el que canta mejor se le pone ahí, el que canta. Acá están los que dirigen el teatro, acá lo que... Pero hay todo un sistema que priva a los miembros de hacer la obra del ministerio. Un sistema de error. Es un sistema de error, realmente. O sea, acá tenemos dos cosas. Podemos tener apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero si ellos no le perfeccionan a los santos, y aún si procuran perfeccionarlos, pero nosotros los santos no funcionamos en nuestra medida. Por más que sea una palabrita, evangelizar a alguien en tu vida, discipularle a Cristo, pastorearle, enseñarle lo que vos sabés. No, anda a hablar con fulano, es lo que sabe, él le va a enseñar. Ese es el drama que tenemos en el interior. No, hermano Mauricio, cuando vos venís nomás, porque lo que vamos a decir no solo que vamos a hablar, pero hermano, no es eso.
No es eso lo que tenemos que ver, ¿verdad? Bueno, hermano, entonces, unido, entrelazado por la coyuntura del rico suministro y por la función de cada uno, cada miembro en su medida, ¿esto qué hace? Produce el crecimiento del cuerpo para su edificación en amor. En amor es en Cristo, en las características de Cristo. Entonces, hermano, yo he intentado en mi medida transmitirle a los hermanos, ¿verdad?, qué es el propósito del Señor y cómo Él diseñó y cómo Él lo lleva a cabo y cómo esto y cómo aquello y cómo. Pero queda en las manos de todos nosotros, ¿verdad?, aplicar esto en una vida de iglesia apropiada. Por eso tenemos que primero estar en la vida de iglesia apropiada, donde se puede practicar estas cosas, donde no hay alguien que te va a decir, no diga eso porque está errado, no hables tan fuerte, no, acá no tenés que seguir un curso acá para poder hablar, no. Acá nosotros necesitamos que todos los miembros, sean bebés, niños, jóvenes o adultos espirituales, puedan participar de la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, a partir de hoy, o sea, a partir de la próxima reunión, vamos a tratar de bajar todas estas cosas a la práctica. Por supuesto, vamos a seguir hablando de la palabra del Señor, porque aún para implementar la práctica tenemos todos los principios que están en la palabra del Señor. No vamos a aplicarlo a nuestra forma de ver o pensar o creer. Amén, hermano. Que el Señor nos ayude. Señor, te damos gracias, porque así como tú fuiste ayudado por tu Padre y Él ha estado contigo y sigue estando contigo en la edificación de su casa, de su morada eterna, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros, Señor, por el Espíritu que nos has dado, Señor, que podamos ser capacitados, perfeccionados, equipados para estar involucrados, Señor, bajo tus órdenes, Señor Jesús, que tú seas nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño, y que podamos depender absolutamente de ti, Señor, para ese rico suministro. Y nosotros, Señor, queremos, Señor, estar en la función, Señor, que tú nos has dado, en el ejercicio de la medida del don de Cristo que tú has dado a cada uno, no para nuestra gloria, Señor, sino para la gloria de tu Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te pedimos esto, por todos nosotros y por todos los miembros de tu cuerpo, Señor. Amén, Señor. Amén.